La propuesta que traigo, perdón, es en realidad una parte de una de las vías de investigación que tengo actualmente en marcha, ¿no? Espero que resulte lo más interesante posible, pero sobre todo espero que resulte lo más polémica posible en el mejor sentido de la expresión. Es decir, es un trabajo en marcha, es un... Este es un anglicismo traducido muy extraño, pero en fin. Entonces yo lo expongo con la sinceridad de ánimo de quien espera recibir críticas y propuestas. Ahora es un buen momento, una vez que ya tienes la idea más o menos estabilizada, desdecirse más complicado, pero ahora es un magnífico momento, entonces, eh, como digo, simplemente quiero exponer una pequeña vía dentro de una de las líneas de investigación para ver qué os parece, os tuteo, aprovechando que antes ha surgido la oportunidad, y espero sinceramente las críticas más despiadadas posible, que me voy a tomar con el mejor espíritu. Como el tiempo que quiero emplear, insisto, es limitado, voy a ceñirme a un apartado discreto dentro de lo que es lo que estoy trabajando ahora mismo. Por dar un cierto contexto un poquito más general y que se entienda el plano general en el que se inscribe esta investigación, tengo que decir que, a mi modo de ver, una manera fructífera de comprender la filosofía española del siglo XX es entenderla como una reacción ante lo que podemos llamar de forma gruesa pero clara la modernidad. Digo modernidad y no filosofía moderna, porque me parece que es un término mucho más abarcante. Lo que hacen Ortega, Zambrano, Unamuno, que es anterior, Américo Castro, que le dedicaré un ratito luego, no solo toma en consideración de forma crítica los textos crítica y elogiosa, ¿no? A la par, pero los textos de Descartes o de Kant o de Hegel o de Leibniz. Autores como Galileo, que es verdad que escribe de un modo aproximado o próximo al filosófico, pero que asociamos más bien a la ciencia, están en este mismo contexto. Por eso digo modernidad en lugar de filosofía moderna. Así, creo que una buena forma de comprender adecuadamente la filosofía novecentista española, de cuyas consecuencias somos partícipes los que hacemos filosofía en el siglo XXI, o lo intentamos, sobre todo tomando a estos autores y autoras como referentes, debe arrancar del hecho de que se caracteriza por adoptar posiciones antimodernas, que en algunos casos remiten a la Edad Media, ¿no? Ortega es un ejemplo muy claro de reivindicación de ciertos componentes medievales, y de hecho Ortega es un medievalista en origen, su tesis doctoral es sobre el año 1000, y que en otros casos remiten a tesis mucho más contemporáneas a nosotros, diríamos ante-re. Es decir, hay estudios sobre Ortega y la posmodernidad, Unamuno y la posmodernidad, y esta clase de cuestiones. Planteado así el asunto, puedo empezar a hacer matices que encaminen esta charla a su contenido más concreto. Para explicarme de la forma más clara que sea capaz, vamos a tomar como vehículo conductor un texto fundamental de Ortega, El tema de nuestro tiempo, que estará de centenario el año que viene. Es un texto de 1923, al cual se le dedicarán sus debidos fastos. Aprovecho para invitaros el 8 de mayo a la Facultad de Filosofía de la Complutense, donde vamos a hacer, ahora ya no se hacen congresos, se hacen workshops, entonces vamos a hacer un workshop sobre 1923. Hablaremos de otras cosas, pero bueno, el tema de nuestro tiempo va a ser un asunto absolutamente central. Hecha la publicidad, prosigo. Tal y como su título muestra de forma cristalina, el objetivo del tema de nuestro tiempo es identificar el tema del tiempo de Ortega. A su modo de ver, lo propio de ese momento histórico, años 20, pongamos, es identificar dicho contexto como un momento rupturista respecto a un largo pasado, que tendrá como finalidad conciliar cosas como razón y vida, es decir, el famoso ratiovitalismo. También tendrá como premisa o como objetivo, habrá que ver según cómo lo enfoquemos, la atención al hecho de que la perspectiva es un componente de la realidad, el famoso perspectivismo, en fin, todos estos tópicos sobre la filosofía de Ortega que quien más o quien menos ha escuchado alguna vez. Si vamos un poquito más al detalle, hilando más fino, podemos ver que en este texto, el tema de nuestro tiempo, me voy a referir en todo caso a obras conocidas, no hay que ir a pormenores. Decía, en el tema de nuestro tiempo se denuncian algunos de los presupuestos básicos de la modernidad, tal y como le he caracterizado antes, especialmente lo que podemos llamar la modernidad racionalista. Hay más vías en la modernidad, pero esta es la que será especialmente criticada. Ortega, que se caracterizó a sí mismo en el primer volumen del Espectador como nada moderno y muy siglo XX, subrayando además la palabra moderno, aprecia que la sensibilidad de su época, el siglo XX, ya no permite a los hombres y a las mujeres aceptar
como algo válido los planteamientos dicotómicos, es decir, tener que elegir entre cuerpo-alma como ámbitos incomunicables, o mente, que prefiramos, razón, vida, racionalismo o relativismo, sujeto u objeto, etcétera, etcétera, etcétera. Así, en términos de la obra de Kierkegaard, si la modernidad se caracterizaba por hacernos elegir o lo uno o lo otro, lo que el siglo XX pretende es lo uno y lo otro, un cambio significativo. De ahí que el raciovitalismo esencialmente intente sintetizar pares de contrarios, ¿no? Vida y razón, como he señalado con anterioridad. También se explica a partir de aquí que en un texto particularmente confuso para lo que es Ortega, llamado Vitalidad, Alma, Espíritu, diga que la vitalidad es un alma corporal, ¿no? Intentar sintetizar elementos antitéticos, un alma corporal, un alma carnal, perdón. E incluso cuando Ortega parece que adopta planteamientos dicotómicos, en realidad no lo está haciendo. Quizá el más célebre es su distinción entre las masas y las minorías egregias, los pocos y los muchos. Esto parece una separación en dos ámbitos donde habría que enclavar a los distintos seres humanos. Pero lo interesante en la obra de Ortega, lo que le interesa a él, no es la dicotomía, sino la tensión que existe, cómo se afectan las minorías a las masas y las masas en las minorías. Es decir, una sociedad será sana cuando se armonicen estos dos elementos. Lo que ocurre en la rebelión de las masas, precisamente, es que las masas, según él, de forma indocta, etcétera, etcétera, ocupan puestos sociales que no les corresponden y se disuelve la tensión necesaria. Es ahí cuando entra ya en peligro el mundo civilizado occidental y, bueno, todas estas preocupaciones que sabemos que tiene Ortega. E incluso hay un ejemplo más claro aún, que a mí me sorprende que en muchos manuales sobre Ortega no se señala, pero que a mí me parece como un emblema antimoderno. La cita célebre de Ortega: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Habría que ver qué significa el primer yo, qué significa el segundo yo, que tiene que ser distinto, porque si yo soy yo más mi circunstancia, hay una diferencia. Habría que ver qué significa circunstancia y, sobre todo, qué significa salvar. No se salva la circunstancia como se salva a una doncella o a un doncel en un castillo. Pero en cualquier caso, el elemento claramente antimoderno es que al decir que yo soy yo y mi circunstancia, se está quebrando la distancia entre el yo y la circunstancia, entre el sujeto y el objeto, perdón, a la cartesiana. Tiene que haber una tensión entre el yo y la circunstancia, de nuevo, una relación dialéctica que en caso de desaparecer haría ininteligibles sus polos. Esta crítica, no he hablado nada de literatura, pero mencionaré a Cervantes, ¿vale? Entonces, contesto. Esta crítica, como digo, orteguiana, que en realidad, a mi modo de ver, es una crítica generacional que Ortega encarna de forma particularmente clara. Esta crítica a la modernidad, sobre todo la racionalista, tiene sentido, ya he dicho antes, por un cambio de sensibilidad, según el diagnóstico de estos autores. El siglo XX ya no se va a satisfacer, entre otras cosas, con la pretensión de explicar científico-matemáticamente todos los ámbitos de la vida, que era una pretensión que en el siglo XIX todavía se seguía manteniendo. Precisamente en los temas en los que los seres humanos más necesitamos una respuesta, la ciencia forzosamente calla o hierra. Esto se debe, si es que es lícito resumir tan burdamente un libro como Historia como Sistema, a que las ciencias naturales atienden al ser o a la naturaleza de las cosas, mientras que el ser humano, en otra frase célebre de Ortega, no tiene tal cosa. El ser humano lo que tiene es historia. Si llevamos la cuestión a otros autores, vamos a ver que el espíritu que les anima es muy similar, aunque luego se concrete en manifestaciones diferentes. Pensemos, por ejemplo, en Unamuno. De nuevo voy a lo grueso, del sentimiento trágico de la vida, texto, en fin, central desde el punto de vista de la filosofía para este autor. Las preocupaciones de Unamuno sabemos que tienen que ver con asuntos muy diferentes a los orteguianos, la muerte o la inmortalidad, etcétera, etcétera, de los cuales Ortega tampoco dice mucho. La cuestión es que ya en el primer capítulo de Del sentimiento trágico de la vida nos encontramos a un Unamuno preocupado por el hombre concreto, el famoso hombre de carne y hueso, y no, y esto es cita no literal, pero casi literal, no le interesa la abstracta humanidad. Le interesa, insisto, lo concreto, el hombre de carne y hueso que vive, que ríe, que llora y que sobre todo muere. El jaque a ese hombre res cogitans cartesiano resulta evidente en la apelación al hombre que es carne y hueso también.
Y aunque no es tan evidente, salta a la vista una crítica a lo abstracto frente a lo concreto, que implica también una denuncia anticartesiana. Cuando digo concentro en Descartes, la modernidad por resumir, ¿no? Si Descartes, al igual que Galileo, lo que hace es extraer los esquemas de las cosas, diríamos quizá los conceptos, que permiten universalizarlas y poner en común cosas muy diferentes, ¿no? Es decir, de esta copa y de esta mesa, que son puntos en una gráfica, consiste básicamente en esto, es decir, hablar de el triángulo y no de este triángulo. Como digo, frente a lo que hacen Galileo o Descartes, Unamuno se va a preocupar por lo concreto, particularmente por lo más concreto que hay, que es Don Miguel de Unamuno y su hambre de inmortalidad. Asimismo, un término tan querido para Unamuno como agonía hace referencia a la tensión que antes refería. Agonía, agón es lucha, y la lucha es un modo de relación entre dos o más contendientes, exactamente igual que un abrazo. El amor es otro modo de relación entre individuos numéricamente distintos. Y el amor también va a jugar un papel en la segunda mitad del sentimiento trágico de la vida, que sinceramente, esto a mis alumnos no se lo digo, pero yo no sé si lo he entendido del todo. Así las cosas, y aunque aquí solo he puesto una selección de ejemplos absolutamente arbitraria, ¿no?, que fueran los más claros y abarcantes posible, podemos hacernos una idea de la cuestión. En realidad, lo que están haciendo los autores españoles, esto entra dentro de la parte de mi tesis que no voy a exponer aquí, pero bueno, lo que están haciendo está en rigurosa consonancia con lo que se hace en filosofía en otros sitios. Y no solo en filosofía, es decir, en filosofía Bersón está tirando hacia aquí. En Estados Unidos, que ya sabemos que esos no son filósofos, pero es lo que yo he estudiado, los pragmatistas, bueno, pues William James, John Dewey, o como se pronuncie, están haciendo algo muy similar. En biología, este sí que es difícil de pronunciar, von Uexküll, bueno, no ni lo deletreo, está haciendo algo similar. Es este biólogo el que está diciendo que no se puede entender al animal sin su medio, ni al medio sin su animal. Y por supuesto, si atendemos a las interpretaciones que Ortega hace del arte joven, diríamos de las vanguardias, el espíritu que les anima es perfectamente coherente con esta crítica a la modernidad. Antes podríamos encontrar antecedentes, claro, los antecedentes van antes necesariamente, pero Nietzsche va a ser un referente al que luego criticarán, pero que está un poco ya en esta película. Lo que me gustaría traer ahora a colación para su discusión, insisto, es en realidad una deriva de todo esto que planteo aquí de modo relativamente germinal. En el siglo XX español ocurre algo que a mí me llama la atención y que me parece merecedor de una investigación a fondo. Yo lo voy a intentar, pero bueno, de más investigaciones y seguramente mejores. ¿Y si resulta que estos autores, Unamuno, Ortega, Zambrano, Américo Castro, hubieran apreciado que hay una línea de pensamiento desarrollada desde los orígenes mismos de la modernidad, pero con un cariz diferente a esa modernidad galileano, cartesiana, racionalista? Una modernidad que fuera capaz de superar precisamente las críticas que se harán a finales del siglo XIX y principios del XX a la razón pura racionalista. Mi opinión, mi primera impresión, es que de hecho encuentran esto. Es decir, Ortega, Unamuno, Castro identificaron a autores prácticamente coetáneos a Descartes que se movían en base a unos principios que solo el siglo XX estaría en disposición de explotar de manera verdaderamente fecunda. Por supuesto, esos referentes modernos que Ortega, Unamuno, Zambrano o Castro van a identificar como superadores de esa otra modernidad van a ser Cervantes y Velázquez, entre otros, pero en fin, ya he dicho que vamos a ir a los autores más significativos. Sabemos que luego Zambrano va a hablar en cierto modo de Miguel de Molinos y muchos otros autores, pero eso ya a mí se me escapa de momento. Si lo que acabo de proponer es cierto, María Zambrano tendría razón. No es que yo tenga que darle la razón a María Zambrano o que la tenga porque yo se la dé, pero en Pensamiento y Poesía en la vida española, que es un texto del año 39, 40 por ahí, ella sostiene que en España, frente a lo que dice cierto tópico, ha habido pensamiento que podemos llamar más o menos filosófico. Lo que pasa es que no se encuentra en tratados sistemáticos como los que escribe Descartes o como los que escribe Kant. El pensamiento verdaderamente fecundo en España, siglos XVII, XVIII,
está en Cervantes, está en Velázquez y estará en otros autores posteriores o en Gracián, ¿no? Por poner ejemplo barroco. Perdón. Partiendo de esta premisa, creo que podemos entender de un modo nuevo y consistente las interpretaciones que Ortega, Unamuno o Castro realizaron sobre el pintor sevillano y sobre el escritor alcalaíno, aunque, insisto, luego las interpretaciones que hacen difieran, lleguen a resultados diferentes. Lo que voy a intentar hacer en el rato que me queda es mostrar algunos ejemplos de lo que tengo en mente. Ya digo que esto está en construcción, en gerundio, entonces quizá pueda parecer un poco disperso, aunque intento sistematizarlo para que la exposición sea lo más clara posible. De hecho, el objetivo no disimulado de estos ejemplos es intentar servir de prueba a mi hipótesis general, pero aceptaré gustoso contraejemplos. Ni que decir tiene que en todo lo que voy a decir late una idea de fondo que me parece una cautela científica mínima. Lo que Unamuno, Ortega o Américo Castro dicen sobre Cervantes y sobre Velázquez dice más de Ortega, Unamuno y Castro que de Cervantes y de Velázquez. ¿Vale? Lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro. Si empezamos... Ha sido... ¡Qué susto! Si empezamos con Unamuno, que es el autor al que le voy a dedicar menos tiempo. Se ha dicho en muchas ocasiones que su libro Vida de Don Quijote y Sancho, que es una pasada a mi modo de ver, ya solo la mera idea de lo que él hace ahí me parece fascinante. Como digo, se ha dicho en ocasiones, y quizá con justicia, que es un libro que ensalza el quijotismo de Cervantes. Mientras que Ortega, en Meditaciones del Quijote, estaría desarrollando, mostrando el cervantismo del Quijote. Lo que interesa aquí realmente no es eso, aunque debía decirlo. Lo que me fascina es que en este texto aparece una visión del conocimiento, asunto central en la modernidad filosófica particularmente, pero no solo, un conocimiento propio del héroe, que en este caso va a ser Don Quijote, y que es un conocimiento completamente antipositivista, alejado de esta razón pura científica de lo que hace un individuo en un laboratorio. Debo decir que no es el único lugar, ni muchísimo menos, en el que Unamuno se dedica a estos menesteres. Si alguien lee una novela también fascinante, que se llama Amor y Pedagogía, que no sé si conocéis, pero bueno, de 1902, va de un positivista que se plantea cuál es el modo científico de tener un hijo que sea un genio. Él vive toda su vida científicamente, en base a pesos y medidas, y cuando la mujer está embarazada no hace más que darle habas. Es una suerte de comedia que, por supuesto, como todas las obras de Unamuno, acaba fatal. Pero bueno, se refleja muy bien ahí la intención de Unamuno. No es una cuestión accidental que en Vida de Don Quijote y Sancho aparezca el asunto planteado en términos mucho menos divertidos y mucho más consistentes. Como decía, Vida de Don Quijote y Sancho muestra, y este es el interés, que es una figura como Don Quijote, una figura cervantina, la que encarna el ideal antipositivista que se está intentando derrocar, ¿no? Tomando el positivismo como una deriva final del racionalismo que tiene lugar en el siglo XIX. ¿A qué me refiero con este conocimiento del héroe? Conocimiento que el héroe tiene, no que nosotros le conozcamos a él. La tesis vendría a ser algo así como que el héroe dispone de un saber diferente al mero conocimiento que asociamos a la ciencia. Utilizo la palabra saber porque vinculamos a la expresión sabiduría cosas que no asociamos al conocimiento, ya digo, puramente racional. La cuestión vendría a ser algo así como Don Quijote, cuando hace lo que hace, ¿sabe lo que hace? Y la respuesta de Unamuno es, pues sí y no. Lo sabe y no lo sabe. Si nos atenemos al conocimiento puramente racional, no lo sabe, es un demente. No podemos explicar lo que él está haciendo. Y sin embargo, sabe perfectamente, perfectísimamente, lo que está haciendo. Es un saber que, lejos de estar vinculado solo a la razón, se vincula a los afectos, a las pasiones, por supuesto, a la experiencia y a todas estas dimensiones del ser humano que Unamuno y la filosofía del siglo XX está reivindicando. Don Quijote sabe lo que tiene que hacer, aunque no pueda verbalizarlo, y por tanto es un conocimiento que de alguna manera se parece más a lo que entendemos por experiencia religiosa que tarea de laboratorio. Esto queda así muy bonito, pero es una experiencia mucho más cotidiana de lo que parece. Yo tengo niños
Y cuando a mí mi niña me viene diciendo que se encuentra muy mal y no puede ir al colegio, yo no necesito un termómetro para saber si me está mintiendo. Lo sé a ciencia cierta, no lo conozco, pero saberlo lo sé. O al revés, cuando dicen, no, no me pasa nada, y tú sabes no solo que le pasa algo, sino qué le pasa. Es un tipo de saber del que yo no dudo, aunque no pueda medir cuántos kilos de tristeza o de alegría tiene mi niña. Mucho más significativos para mi aproximación son los casos, creo, de Ortega y de Américo Castro a Cervantes, y aunque lo voy a mencionar menos, a Velázquez. A que, por cierto, también Unamuno manifiesta veneración en un texto, poema, ¿no?, El Cristo de Velázquez, que refiere al cuadro velazqueño. Si empezamos por el caso de Américo Castro, filólogo e historiador, al que dedicamos hace un mes un sentido homenaje académico por el 50º aniversario de su fallecimiento, vemos que en sus numerosos escritos sobre Cervantes y su obra encontramos ideas que he dicho con anterioridad. Son libros en los que destaca como punto de partida, sobre todo el de 1925, el pensamiento de Cervantes, del que luego va a renegar un poco, porque descubre, esto es discutible, pero él cree haber descubierto que Cervantes es un cristiano nuevo y que esto condiciona su vida y su obra. Bueno, no nos interesa esto. Decía, los textos de Américo Castro sobre Cervantes evidencian un afán anticartesiano que estaría en Cervantes, pero que yo atribuyo a Castro, de poner al autor en su contexto. Es decir, se dedica a analizar las creencias de la época, el erasmismo, el papel que juega la alquimia, las pasiones, el amor, la mujer, etc. Y más adelante va a afanarse por mostrar las relaciones y sobre todo la evolución que supone la literatura cervantina respecto a la novela picaresca, que por supuesto no es lo mismo. Américo Castro plantea la cuestión de la siguiente manera. En la novela picaresca, partiendo de sus albores en la Celestina, que no sé si cabría como novela picaresca al uso, pero en fin, antecedente, hasta su culminación en el Guzmán de Alfarache, ¿no?, y por supuesto en el Lazarillo, lo que nos encontramos son una serie de roles estáticos, de personajes tipo que luego se desarrollan un poco. Es decir, participaría la novela picaresca de lo que antes he llamado abstracción. Lo que hay es la figura del escudero con una serie de características típicas del escudero. Sin embargo, lo que Cervantes hace es ofrecernos no abstracciones, sino concreciones. En su obra no hay el escudero estándar. Lo que hay es un escudero concreto, que es Sancho Panza, que podemos decir que vive y que interactúa naturalmente con su señor, que es Don Quijote. Un Don Quijote que a su vez afecta a Sancho. Es decir, la obra cervantina nos ofrece, sobre todo en el Quijote, pero no solo en el Quijote, a los personajes viviendo, haciéndose en gerundio, de un modo, por cierto, parecido a lo que Unamuno intenta hacer en un libro rarísimo pero muy divertido, que es Cómo se hace una novela, ¿no?, cuando se habla de un juego de la raza. Ahora bien, ese afán por destacar el carácter gerundio de la vida que Américo Castro dice respecto a Cervantes es algo del siglo XX. Américo Castro está leyendo desde 1925 o desde el año que sea los textos de Cervantes e identifica en sus personajes lo que Ortega ha dicho que el arte permite identificar, que es la ejecutividad de la vida. Son apropiaciones de figuras modernas desde el siglo XX. Además, Américo Castro va a destacar del par Don Quijote-Sancho precisamente la relación entre Don Quijote y Sancho, que es mucho más importante que los personajes por separado. La tensión que existe entre ellos es la que los moviliza, la que hace a cada uno ser quien es, y no un señor cualquiera y un escudero cualquiera. Ya digo antes, como he dicho antes, escudero tipo o señor tipo. El afán por mostrar a Cervantes como paladín de lo concreto permite iluminar de algún modo el título de mi intervención. Yo lo he dicho muchas veces y lo repito, yo poniendo títulos soy lo peor de lo peor. Pero bueno, Cervantes es un autor moderno que da salida al problema de la modernidad abstraccionista, la modernidad cartesiana, desde la propia modernidad, pero a ojos del siglo XX, que son los que estarían en disposición de identificar esta peculiaridad de Cervantes. Incluso Américo Castro lleva el análisis cervantino a dimensiones filosóficas de máxima profundidad, a mi modo de ver. Se detiene morosamente, bueno, solo se puede detener uno morosamente, claro, en muchas ocasiones, en algunos pasajes significativos del Quijote, como por ejemplo la cuestión del yelmo de Mambrino, ¿no?
la disputa sobre si la bacía de Barbero es bacía de Barbero o el yelmo de Mambrino. La gracia es que Don Quijote, hay un momento que dice, para mí es el yelmo de Mambrino, para ti bacía de Barbero, y para otro será otra cosa, llegando incluso a la idea de que puede ser un baciyelmo. Lo interesante es que Don Américo participa de ideas de la filosofía contemporánea, de Ortega y no solo de Ortega, que están flotando en este momento intelectual. Aparecer el objeto X como bacía de Barbero, como yelmo de Mambrino y como baciyelmo, significa no solo que para mí o desde esta perspectiva parezca un baciyelmo, sino que de hecho es esas tres cosas y potencialmente otras. Igual que ocurre con Melibea, que es linda, es horrenda y es indiferente, según juzgue Sempronio, Elicia y Areusa, o la Celestina, pero de hecho es las tres cosas. La perspectiva, lo he mencionado antes y lo recupero ahora, es un componente de la realidad y de los objetos. Y dada la infinidad de perspectivas posibles, tantas como observadores en realidad, son infinitos los potenciales sentidos que cabe atribuir a un objeto. Ahora bien, esto no significa relativismo en modo alguno. Que yo pueda atribuir infinitos sentidos a un objeto no significa que pueda decir cualquier cosa de él. Puedo decir del cielo que es grande y que es azul, pero no que es verde, ¿no? Por entendernos. Y esto en Cervantes va a estar muy claro. Hay cuestiones morales que le parece que son absolutamente evidentes. Con todo lo que ocurre en la interpretación del siglo XX acerca de Cervantes, y de estos autores, por supuesto, es que los objetos y sobre todo las figuras de humanidad de las obras cervantinas no están conclusas, como no están del todo perfiladas las figuras de Velázquez en sus cuadros, ¿no? Por la manera abreviada esta de pintar, que no limita exactamente los contornos. Claro, hasta aquí he estado hablando de Cervantes, pero también a propósito de Velázquez habría mucho que rascar. Desde el punto de vista de mi hipótesis, Velázquez estaría ejecutando en pintura algo muy similar a lo que Cervantes lleva a cabo en la literatura, al menos, insisto, no quiero que quede muy claro, desde la interpretación de los autores del siglo XX. Si leemos los numerosos textos que Ortega dedica a Velázquez, que también aparece en las obras de los demás, identificaremos rápidamente el énfasis que pone en que Velázquez, rompiendo radicalmente con el formalismo manierista, que consistiría en supeditar la realidad a unas formas geométricas previas, encajarlas en el cuadro, podríamos decir que Velázquez pasa a pintar lo concreto, ¿no? Retratos de personas y de cosas que no son en modo alguno abstractas. Pinta a este señor o este jarrón, no el jarrón y el hombre. El Velázquez de Ortega, pues, pinta las cosas tal y como son visualmente para un pintor, sin la precisión delimitativa que aporta el tacto. Visualmente los límites son más difusos, aprendemos que estamos acabados porque nos hemos tocado, pero visualmente hay una interpenetración de colores que lleva a Ortega a decir que Velázquez pinta con los ojos entrecerrados, ¿no? Que esto difumina un poquito más los bordes. Insisto, si Velázquez hizo esto o no, no importa. Lo que me llama a mí la atención es que el siglo XX se lance sobre la obra de Velázquez para posicionarse respecto a la modernidad racionalista que está denunciando, que pudiendo crear algo nuevo, busque antecedentes. Incluso, y con esto acabo, creo, podemos llegar a sutilezas un poco más abstractas que espero ser capaz de exponer debidamente a estas horas de la noche. Bueno, a estas horas de la noche pronto, pero como ahora a las 5 de la tarde de noche, pues le da mucho más romanticismo a la sesión. Para mostrar lo que quiero mostrar es preciso remontarnos a los años 10 del siglo XX. Entre 1911 y 1914, Ortega se plantea de modo expreso el conflicto entre el modo mediterráneo de aproximarse a la realidad y el modo germánico. De nuevo son tipos ideales, pero nos sirve como explicación. Hay una frase muy ilustrativa de lo que quiero señalar, a saber, los mediterráneos, que no pensamos claro, vemos claro. Con ello está insinuando Ortega que los moradores del ámbito mediterráneo, ¿no?, sudeuropeos y, por cierto, norteafricanos, primamos la aproximación sensual a la realidad, lo que de manera técnica va a llamar impresionismo, cuyo antecedente pictórico sería Velázquez, pero en fin,
mientras que los germánicos están habituados a ejecutar una suerte de ejercicio mental más laborioso, ¿no? El trabajo conceptual. Voy a tratar de explicarlo de forma lo más clara posible, aunque quizá lo hayáis oído ya con anterioridad. Ante una manzana, nosotros podemos percibir sin esfuerzo alguno en principio, o ante una melodía, su exterioridad o la capa más externa que nos ofrezca, ¿no? Digo capa más externa porque podemos percibir la corteza o, si está pelada, la carne. Sin embargo, frente a esta imagen de la manzana cabe el concepto de la manzana, que es algo muy diferente y que implica un ejercicio mental consistente en darnos el esquema de la manzana para comprender lo que la manzana es desde todos los puntos de vista posible a la vez, cosa que sensorialmente y sensualmente nos es imposible. Si yo veo de esta copa a este lado, bueno, la copa es transparente, pero de este micrófono a este lado, no puedo ver a la vez este otro y desde luego no puedo ver el micrófono por dentro. El concepto sí puede, nos da la manzana entera, aunque sea una idea de la manzana. Así las cosas, los pueblos germánicos estarían habituados a captar conceptualmente el mundo, desatendiendo en cierta medida su superficie. Planteado en otros términos, mientras que nosotros apreciaríamos como mediterráneos el aspecto superficial de las cosas, los germánicos están habituados a captar, ante todo, su profundidad, que es el término técnico que Ortega va a utilizar. Hay que destacar algo que probablemente sea obvio, pero por si acaso. Tan deficitario es el modo mediterráneo como el germánico de aproximarse a la realidad. Es decir, parece que es mucho más sofisticado captar profundidades que captar superficialidades o superficies. Pero es que no hay profundidad sin superficie, igual que no hay superficie sin profundidad. Si cojo cualquier objeto, una manzana, y le quito una loncha, buscando la profundidad, lo que tengo es otra superficie. Y si sigo quitando superficies, si se acaban las superficies, se acaba la profundidad, no hay manzana. Hecho el matiz anterior, vamos a lo que importa. La tarea que Ortega se impone desde 1914 y que yo creo que mantiene en toda su trayectoria y que es la misma que en el fondo está en los otros autores, es intentar equilibrar en los mediterráneos, particularmente los españoles, porque Ortega es español, es madrileño, la captación de superficies y la captación de profundidades. Este dilema de la superficie y la profundidad va a ser una constante en su obra. Es decir, su aproximación a Velázquez, que es ya de los años 40, tiene textos anteriores, ¿no? Pero papeles sobre Velázquez y Goya creo que es del 49, va a tener que ver con esto, y de ahí la insistencia en cómo Velázquez, también otros autores, construye la profundidad en sus cuadros por medio del escorzo. El ejemplo que pone a este respecto es el retrato a caballo del conde duque de Olivares, ¿no? Este caballo que está en diagonal, digámoslo así, en escorzo, teniendo la grupa más cerca de nosotros y la cabeza más alejada. Utilizo la palabra escorzo, que es la que Ortega emplea, definiéndola como órgano de la profundidad visual. La gracia de la profundidad en la pintura velazquina está en que es una profundidad que se ofrece en una superficie plana. En un lienzo se nos da la profundidad, un objeto que no tiene profundidad ninguna, materialmente. Es decir, y a esto quería llegar, la profundidad se muestra en la superficie. Por lo que captando de alguna forma la superficie, afrontándola o enfrentándola de un modo determinado, podré percibir la profundidad que la subyace. Del mismo modo que al contemplar la fachada de un edificio o el cuerpo de un hombre, percibimos sin ningún género de duda, pero no con la vista, que hay un edificio detrás de la fachada o que hay una interioridad en ese cuerpo que tenemos delante. Y que hay cierta humanidad, eso no lo dice Ortega, pero se lo presupongo yo a casi todo el mundo. Aprovecho para mencionar, aunque sea de pasada, que también Antonio Machado está preocupado por este juego de la profundidad en Velázquez y en Cervantes, ¿no? Esto en el Juan de Mairena, en diversos pasajes. Lo hace de un modo un poco distinto, creo recordar, pero bueno, simplemente mencionar que todos los intelectuales de mínimo renombre están metidos en esta historia. La filosofía moderna, cartesiano, racionalista, kantiano, poned el apellido que queráis, ha hecho del concepto su herramienta. El concepto es el órgano normal de la profundidad, como el escorzo era el órgano de la profundidad visual. La cuestión era, sin embargo, y lo retomo, que los mediterráneos teníamos que tratar de buscar algún equivalente a esa capacidad conceptual nativa de los germánicos, ¿no? Todo, por supuesto, es discutible, pero es el planteamiento que Ortega realiza. Pues bien, Ortega
que busca en Europa una inspiración que no puede copiar sin más, hay que europeizar España, pero no calcando, no injertando tal cual los elementos europeos sin adaptación, va a llegar a una conclusión sorprendente que antes he anunciado que era sutil. Y es que efectivamente hay un equivalente hispánico del concepto. Es decir, una figura que tiene la peculiaridad de pasar de la superficie a la profundidad, como el germánico pasa de la superficie de la manzana al concepto de manzana. Y ese equivalente hispánico del concepto es Don Quijote. Este personaje, gracias al cervantismo, al modo cervantino de comprender y de mirar la realidad, ¿no? El ironismo, una ironía es mostrar algo como lo que en realidad no es o como con un trasunto detrás. Bien, como digo, la peculiar manera que tiene Cervantes de ver la realidad, el sesgo irónico, es capaz o permite a su personaje ser capaz de transitar entre dos planos sin ninguna dificultad, el de la realidad cotidiana y el de la alucinación. El ejemplo que Ortega privilegia a este respecto es un pasaje, capítulos 25-26 de la, 25-26, porque van en romano, de la segunda parte del Quijote, ¿no? El retablo de Maese Pedro. Esta idea de que Don Quijote está viendo un espectáculo de marionetas y acaba mezclando las cosas y decapitando a los que van persiguiendo a la pareja de cristianos. Pero en realidad valdría casi cualquier otro ejemplo. Cervantes nos ofrece a la vez, insisto, a la vez, a un loco que se está estampando contra un molino y a un caballero que está luchando contra un gigante. Y las dos nos resultan igual de evidentes. Don Quijote, la expresión es de Ortega, pero me parece muy clara, es un bisel, un nexo entre dos planos que en principio son paralelos. La alucinación y la realidad podrían no tocarse, pero de hecho se tocan, bueno, pongo así, porque el Quijote tiene un pie en cada extremo. Él es el tránsito. Y si yo cojo estas dos hojas y las pongo en paralelo, son dos hojas. Pero si empiezo a unirlas por aristas imaginarias, lo que tengo es un cubo, una figura con profundidad a partir de dos planos. Lo mismo que se proponía respecto a Cervantes. ¿Era esa la intención de Cervantes? Perdón, lo que se proponía Velázquez. ¿Era esa la intención de Cervantes? ¿Pretendía Velázquez reformar la pintura misma con estas intenciones? No lo sé. Y no me importa. O sea, me puede importar, pero no importa para esto. Lo que yo quería mostrar aquí es cómo la filosofía española del siglo XX se remite a estas figuras modernas para superar el conceptualismo abstraccionista moderno en otro tipo de modernidad diferente a la española. Quedo ahora a la espera de que me digan los oyentes qué les parece esta idea y la intervención, transmitiendo, por supuesto, de antemano mi gratitud por la generosa escucha. Gracias.